Emmanuel Colombier es el director para América Latina de Reporteros Sin Fronteras. Emmanuel, un gusto tenerte aquí en pasosdeanimalgrande.com y lo que queremos es que nos comentes sobre el índice de libertad de expresión, cómo estamos a nivel de la región y cuáles son los puntos álgidos que tú miras en relación a la libertad de prensa, perdón, en el continente. Vale, muchas gracias, Dina, por convidarme y por hablar de este tema muy importante. La semana pasada, Reporteros Sin Fronteras difundió su nueva edición de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. Esta clasificación es publicada cada año desde 2002 y tiene como objetivo evaluar el estado de la libertad de prensa en 180 países. Se trata de una especie de fotografía de libertad de expresión basada en la evaluación de varios indicadores, como por ejemplo el nivel de pluralismo, la independencia de los medios de comunicación, el ambiente en el que los periodistas llevan a cabo su trabajo y la autocensura, pero también el marco legal, la transparencia y la calidad de la infraestructura con que se cuenta para producir la información. Junto con eso tenemos también un trabajo hecho durante todo el año de recopilación y de monitoramiento de los ataques caracterizados contra periodistas, tratando de ataques virtuales, ataques verbales y obviamente ataques físicos, agresiones y asesinatos. Esta nueva edición muestra que consideramos que la principal vacuna contra el virus de la desinformación, siendo el periodismo, parece que está total o parcialmente bloqueada en 73% de los países que analizamos. Tenemos una tendencia general a restringir el trabajo periodístico en el mundo. Tuvimos obviamente un enfoque muy especial sobre la cuestión del acceso a la información durante una crisis sanitaria, creo que es bastante central, y hemos observado que en la mayoría de los países analizados los periodistas se han encontrado con un aumento de los impedimentos para obtener información. Y la razón, que podemos determinar que más una excusa, es la crisis sanitaria. Fuera de este tema del derecho a informar sobre la pandemia, el informe también muestra que los periodistas tienen cada vez más dificultades para investigar y difundir temas delicados, temas que van a incomodar poderes políticos, económicos, religiosos, etc. Y otro punto importante es que observamos infelizmente que hay cada vez más discursos públicos desde las más altas esferas de poder que descredibilizan el trabajo de la prensa y que intentan, a través justamente de la difusión de informaciones falsas, destruir la credibilidad y la imagen de los periodistas, tentando a presentar a la prensa como en algunos países enemigos del pueblo. Entonces, tenemos un problema central de acceso a la información, de falta de transparencia en un contexto de crisis sanitaria. Muchos gobiernos, y es el caso de Honduras, en muchos países, las autoridades aprovecharon el caos para aumentar la censura y para seguir silenciando las voces críticas. La pandemia de coronavirus ha sido una especie de revelador o de intensificador de la censura, y eso es un tema de mucha preocupación para Reporteros Sin Fronteras, porque en algunos países algunas leyes pasaron discretamente, en otros países la censura se aumentó de manera muy significativa, y no sabemos si cuando vamos a salir de esa crisis las cosas van a regresar como estaban antes. Entonces es un tema de gran preocupación. En la región de Latinoamérica tenemos una deterioración generalizada de casi todos los indicadores. Con pocas excepciones, empeora aún más el entorno de trabajo de los periodistas, que ya era muy complicado antes de la pandemia, era complicado, era precario y bastante hostil. Como dije, la crisis sanitaria en la región ha desempeñado un papel importante en la aceleración de la censura y, bueno, esas restricciones han dado como resultado un espectacular deterioro del indicador de transparencia en América Latina, que mide precisamente las dificultades de los periodistas para acceder
a la información pública. Y la macroregión de las Américas, que incluye también países de América del Norte, también registra este año el mayor deterioro de los índices regionales en la tercera. Entonces, la desinformación asociada al aumento de la violencia política en Internet dirigida contra los periodistas es uno de los mayores desafíos en la actualidad para garantizar el derecho de la libertad de expresión. Y repitiendo un poco, pero en los últimos años gobiernos de diversos países y principios ideológicos han incorporado ese discurso público una estrategia de descrédito sistemático de la función de la prensa como mediadora social y inspectora del poder, ¿no? Puedo mencionar algunos países donde este discurso público es cada vez más preocupante, como por ejemplo aquí en Brasil o en Venezuela, donde tenemos los presidentes que como dije, intentan propagar esta idea de que la prensa es enemigo y trabaja contra los intereses de los países. Entonces es bastante preocupación. Tenemos un mapa mundial cada vez más sombrío, mirando el mapa general, cada vez más países entrando en la zona roja y negra del index. Y este tema central de la falta de acceso a la información pública que es generalizado y también muy grave. ¿Por qué piensas tú que Honduras ha ido en este franco deterioro cada año? Tenemos en los últimos 3 años que ha ido bajando alrededor de 3 puntos. Entonces, ¿cuáles son los elementos principales que miras para esta situación? Bueno, infelizmente, efectivamente, Honduras bajó de 3 nuevas posiciones en la nueva clasificación y se encuentra en la posición 151 sobre 180 países. Es una posición que consideramos indigna de un país como Honduras y que también es de gran preocupación. La prensa hondureña experimenta un lento deterioro desde más de una década, desde el golpe de Estado de 2009, y el país sigue siendo uno de los países más letales de América para la profesión. Nada más recordando aquí que en 2020 por lo menos 3 periodistas en el país fueron asesinados por hacer su trabajo de información. Te quería recordar la memoria de esos 3 periodistas que son Luis Almendares, Jorge Posas y Germán Gerardo Varicillo. Tenemos entonces una situación de violencia estructural, una gran dificultad para cobrar temas que tienen que ver con la corrupción y el crimen organizado. Esto no es nuevo, pero seguimos acompañando muchos casos de periodistas perseguidos y sobre todo periodistas independientes, comunicadores, blogueros, que son los más vulnerables en el país. Sí, los periodistas que trabajan para los medios de comunicación de oposición o comunitarios sufren frecuentes agresiones, son víctimas de campañas de acoso, de intimidación, de amenazas de muerte tenemos bastante casos de periodistas que fueron obligados a exiliarse para huir de las amenazas. Esto es gravísimo, junto con una situación en grado de impunidad muy alto del país. Es uno de las tajas de impunidad más altas del continente. Y es bastante común que se emprendan también procesos judiciales abusivos contra periodistas en Honduras, también que se sancione la difamación con penas de prisión y en ocasiones incluso con la prohibición de ejercer el periodismo. Todo esto nos da un panorama también bastante crítico de la situación de libertad de prensa en el país, nada muy nuevo, pero como dije, infelizmente observamos un deterioro progresivo año tras año en el país y quería así de nuevo saludar la importancia del trabajo de los periodistas de Honduras que en situaciones muy complexas tienen la valentía de seguir informando, hacer su trabajo de información, reiterando la importancia del trabajo de la prensa en este momento de crisis mundial, de crisis sanitaria, ir buscar las informaciones creíbles, luchar contra la desinformación, proponer otra narrativa de la narrativa más común del gobierno, que
desacredita a la prensa. Es un trabajo fundamental, es un trabajo vital y quería aprovechar de este momento para de nuevo solidarizarme, perdón, con toda la prensa independiente de Honduras que sufre ataques permanentes y trabaja en condiciones muy complejas. ¿Han experimentado ustedes desde que elaboran este índice de libertad de prensa algún país de la región que ha ido saliendo de la situación grave de libertad de prensa y cuáles fueron los elementos que utilizaron para salir de eso? Bueno, tenemos efectivamente solo en América Latina diferencias importantes, tenemos pocas excepciones, pero supongo que es mencionar la situación, por ejemplo, de Costa Rica, que está en los 10 primeros países de la clasificación, la posición 5, y donde tenemos un ambiente de trabajo muy bueno. Obviamente, desde Reporteros Sin Fronteras trabajamos con más intensidad en los países problemáticos, pero es muy interesante mirar lo que pasa en Costa Rica y uno de los elementos centrales es lo que ya dije un poco más antes, es que tenemos primero un discurso público de las autoridades públicas que valoriza permanentemente el trabajo de la prensa. No tenemos discursos públicos que tienden a desacreditar, descredibilizar el trabajo de la prensa. Esto es bastante importante. Y también, y central, un marco jurídico muy, ¿cómo decir? Que permite a los periodistas trabajar de manera normal sin sufrir ataques y represalias. Esto es central porque estamos observando un aumento en la región de la judicialización de la censura. Cada vez más periodistas son atacados en la justicia, acusados de mentiras, acusados de difamación, etc. Y tenemos un marco jurídico, por ejemplo, en Costa Rica o en Uruguay, por ejemplo, que es otro país donde hay buenas prácticas. No hay esa posibilidad justamente de atacar fácilmente a los periodistas en la justicia. Entonces, es como en esos países, es el conjunto de los indicadores que nos permite establecer que sí hay un nivel bueno de libertad de prensa. No significa que no hay temas intocables, no significa que todo está perfecto, pero es importante e interesante mirar de este lado. O sea, ¿qué pasa con el discurso público, los funcionarios que respetan el trabajo de la prensa, que no hay agresión en las manifestaciones? Hay un presidente, un gobierno que valoriza la importancia del trabajo de la prensa, la importancia de tener una prensa libre, independiente y plural, y junto con eso, infraestructuras disponibles para la práctica del periodismo y un marco jurídico que permite justamente tener una libertad de opinión mucho más fuerte comparando con los países vecinos. ¿Cuáles son los planes que tiene Reporteros Sin Fronteras con relación a Honduras para apoyar a los periodistas a mejorar esta situación? Bueno, como sabes, Dina, estamos acompañando la situación. Reporteros Sin Fronteras tiene primero actividades de asistencia, que no son las más visibles, pero intentamos acompañar a los casos más graves de ataques y de amenazas contra periodistas que necesitan apoyo, sea financiero, jurídico, dependiendo de los casos. Intentamos, con los recursos que tenemos, ayudar a los medios de comunicación y periodistas en situación de peligro. Junto con esto, también estamos preparando un proyecto de análisis del mecanismo de protección a periodistas en Honduras. Es un proyecto que lanzamos en 2021, este año. Es una alianza con UNESCO y tenemos este proyecto cuyo objetivo es hacer un análisis de los mecanismos de protección en Honduras, México, Brasil y Colombia, y al final del año tendremos un informe detallado con recomendaciones que queremos difundir de manera muy amplia, discutiendo con las autoridades de los países en que trabajamos, intentando mostrar cuáles son las buenas y las malas prácticas, refiriéndose a la eficiencia de las medidas de protección para los periodistas amenazados. Y junto con eso tenemos otro también, seguimos acompañando los casos, denunciando públicamente los mayores ataques a la libertad de prensa y trabajando también con otros proyectos y aliados en la región para fortalecer medios de comunicación independientes. Tenemos un proyecto con la organización FLIC que visa también acompañar y fortalecer los recursos de organizaciones socias en el campo que justamente defienden
a los defensores de derechos humanos y a los periodistas en situaciones complejas. Entonces, es un conjunto de actividades, seguimos acompañando la situación de Honduras de muy cerca, intentando también, fuera de denunciar, visibilizar los ataques, tenemos también una postura abierta y queremos, en la medida del posible, hacer recomendaciones y discutir con las autoridades para mejorar la protección de los periodistas, luchar contra la impunidad y de nuevo encontrar nuevos caminos para que el ambiente general para la práctica del periodismo sea mejorado en los próximos años. Uh-huh. Previo a eso, a esos resultados de este informe de la investigación sobre los mecanismos de protección y las recomendaciones que ustedes darían al Estado, ¿qué adelantas para que las autoridades hondureñas vayan avanzando? Bueno, creo que es fundamental, considerando el nivel de violencia contra la prensa en Honduras, considerando que seguimos con casos de asesinatos, es fundamental que el mecanismo pueda funcionar de manera eficiente. Creo que todos sabemos que bueno, hay que saludar la existencia del mecanismo, por supuesto, pero es importante decir que faltan recursos humanos y financieros adaptados para que las medidas de protección sean eficientes. Entonces hay un trabajo conjunto con la sociedad civil que tiene que ser hecho, pero también se necesita un compromiso político de verdad para que ese mecanismo sea una referencia y que los periodistas en situación de peligro puedan primero tener la confianza en el mecanismo y que esas medidas sean eficientes. Y creo que esto dialoga con la necesidad de tener un mejor análisis de los riesgos que enfrentan los periodistas en el campo. Antes de hablar de medidas concretas, creo que me parece importante determinar, pensar, identificar cuáles son los mayores desafíos, cuáles son los mayores riesgos enfrentados por los periodistas en el campo, cuál es el perfil de las víctimas, cuál es el perfil de los agresores, y con base en esto intentar, como dije, ser propositivos y hacer recomendaciones detalladas para que ese mecanismo pueda en los próximos años funcionar de manera más eficiente de nuevo. Y creo que hay un diálogo importante que tiene que ser hecho con los especialistas en el campo, con los periodistas de Honduras, con la sociedad civil. Pero bueno, para eso se necesita de todos modos un compromiso político fuerte. Infelizmente creo que este compromiso no lo tenemos en este momento, pero es el camino que estamos tomando para intentar mejorar esa situación de violencia contra la prensa. Muchas gracias, Emmanuel Colombier, el director para las Américas de Reporteros Sin Fronteras, una organización que está haciendo un fuerte trabajo con respecto al apoyo a la prensa a nivel de la región. Emmanuel, te agradecemos mucho que hayas aceptado esta noticia para pasosdeanimalgrande.com. Con mucho gusto, Dina. Gracias por recibirme.